27 años y 3 meses de prisión. Es la condena del Supremo Tribunal Federal de Brasil para el expresidente Jair Bolsonaro por participar en un intento de golpe de Estado tras haber perdido las elecciones presidenciales de octubre de 2022. Es un fallo histórico porque es la primera vez que se condena a un ex jefe de Estado brasileño por golpismo, algo que Bolsonaro rechaza como una persecución política y que ocurre pese a presiones de la derecha política brasileña y de Estados Unidos para evitar su condena. 4 de los 5 jueces que conforman la más alta Corte de Justicia del país consideraron que hubo evidencias suficientes de que Bolsonaro participó de una conspiración para quebrar la mayor democracia de América Latina. En este video te contamos cómo fue ese intento de golpe de Estado y por qué la condena a Bolsonaro no necesariamente supone su final político. Las imágenes de miles de simpatizantes bolsonaristas invadiendo las 3 sedes de los poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023 dieron la vuelta al mundo. Pretendían evitar la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, quien había ganado las elecciones en octubre de 2022, unos meses antes con un margen estrecho de menos de 2 puntos, y reclamaban una intervención federal que nunca llegaría. Después de las elecciones e instigados por su presidente, según la acusación, los bolsonaristas comenzaron a bloquear carreteras con camiones en todo Brasil y acamparon frente a cuarteles del ejército exigiendo que se anulara la elección y que las Fuerzas Armadas intervinieran para evitar la toma de posesión de Lula. Investigaciones posteriores demostraron que durante ese periodo Bolsonaro se reunió con los jefes de las Fuerzas Armadas para discutir una imposición de estado de emergencia y anular el resultado electoral. Aunque la Policía Federal concluyó que la falta de apoyo de los jefes de militares de tierra y aire hizo naufragar la conspiración golpista. Además, uno de los colaboradores del exmandatario admitió ante el Supremo que redactó un plan para asesinar a Lula y a su vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y también a Alexandre de Moraes, uno de los magistrados de ese tribunal. Es importante recordar que Lula, quien estuvo preso durante 580 días, fue habilitado para participar en las elecciones de 2022 después de que el Supremo Tribunal Federal revocara sus condenas. Fue entonces, tras su habilitación, que Bolsonaro comenzó a cuestionar la fiabilidad del sistema de votación del país, afirmando sin pruebas que las máquinas de votación electrónica podían ser hackeadas para orquestar un fraude. Bolsonaro no solo exigió el uso de voto en papel, sino que sugirió que no aceptaría los resultados sin él, señalando que Lula solo podía ganar mediante fraude. El día de la segunda vuelta, la Policía de Carreteras, dependiente del gobierno, instaló retenes en zonas favorables a Lula. Esto fue visto como un intento de dificultar el voto, pero Bolsonaro argumentó que buscaba prevenir el fraude, el mismo motivo detrás del intento de golpe de Estado. Pero demos un paso atrás. Bolsonaro, exoficial del ejército, llegó al poder en 2018 después de ser congresista durante casi 30 años. Según explicó Caio Quero, editor del servicio brasileño de la BBC, Bolsonaro construyó su carrera política a partir de declaraciones incendiarias y elogios a la dictadura militar en un momento en el que Brasil se encontraba en un contexto de profunda crisis institucional, económica y política. Tras ganar las elecciones, formó un gabinete compuesto por figuras sin experiencia en la administración federal y cargos clave ocupados por oficiales militares, y adoptó una postura proempresarial, alineándose ideológicamente con Estados Unidos y otros gobiernos conservadores, como los de Hungría e Israel. Una de las polémicas más grandes del gobierno de Bolsonaro ocurrió durante la pandemia de 2020. Bolsonaro no solo se opuso al distanciamiento social, argumentando que afectaría a la economía del país, sino que también se manifestó contra el uso de mascarillas, se negó a las vacunaciones y comparó el COVID-19 con una simple gripe. En este contexto, uno de sus mayores adversarios fue el Tribunal Supremo de Brasil, que bloqueó los intentos del expresidente de impedir el distanciamiento social y el uso de mascarillas. En particular, Alexandre de Moraes, uno de los 5 jueces del Supremo que ahora declaró al expresidente culpable de intento de golpe de Estado. Durante la pandemia, Moraes lideró una investigación sobre una campaña de desinformación para desacreditar al Supremo en redes sociales, lo que se amplió a otros casos, como el uso de milicias digitales, las mismas que se utilizaron para organizar el intento de golpe de Estado. Ya entonces, Moraes consiguió que algunas cuentas bolsonaristas que difundían noticias falsas y desinformación por Internet se cerraran, y también que se hicieran varios arrestos. Esta presión judicial fue criticada tanto por bolsonaristas como por algunos abogados y políticos de centro, e incluso llevó a Bolsonaro a convocar manifestaciones y afirmar que solo dejaría la presidencia preso, muerto o victorioso. Pero esta condena no es solo histórica por ser la primera vez que un expresidente de Brasil es hallado culpable de golpismo en la justicia.
Recordemos que Brasil tuvo una dictadura militar entre 1964 y 1985, pero a diferencia de otros países de la región, nunca nadie fue juzgado por eso, ni por las violaciones de derechos humanos que hubo en ese periodo, porque una amnistía amparó a los responsables. Entonces muchos ven ahora esta condena a Bolsonaro como un hito que puede sentar un precedente para Brasil e incluso para otros países en crisis similares. Además, esta condena marca el momento más crítico de la carrera política de Bolsonaro y abre dudas sobre el futuro de su movimiento, que reúne distintos tipos de derecha política. La antropóloga experta en bolsonarismo Isabella Khalil le dijo a BBC Mundo que esos campos, tanto de la derecha como de la extrema derecha, van a quedar sin un liderazgo, y no está claro quién será el heredero. Por otra parte, la defensa de Bolsonaro anunció que apelará la condena, y sus abogados anticiparon que pedirán una reducción de la sentencia y que agotarán todas las vías, incluyendo organismos internacionales. Pero expertos legales han señalado que esto podría resultar difícil, ya que normalmente solo es posible si 2 de los 5 jueces han votado a favor de la absolución, y en este caso fue solo uno. La condena es un golpe de nocaut para él, pero expertos que consulté advierten que todavía es muy temprano para declarar su muerte política. Primero porque en el Congreso sus aliados discuten cómo darle una amnistía, aunque hay que ver si esto se aprueba y si se sostiene jurídicamente. Pero además porque Bolsonaro mantiene una base fiel de seguidores. Isabella Khalil, una experta en extrema derecha brasileña, me dijo que incluso desde la cárcel Bolsonaro podría movilizar esa base e indicarle a quién votar, aunque claro que está muy desgastado y difícilmente alguna vez pueda volver a ser electo.